Hola, nuevamente nos vemos en este video. Aquí vamos a ampliar, en esta presentación vamos a ampliar las definiciones de la morfología del brazo robot, enfocándonos específicamente a brazos industriales. Vamos a empezar con una definición de robot del autor Michael Grover, el cual nos dice que un robot es una máquina programable de propósito general y que posee características antropomórficas. Como lo había mencionado en videos anteriores, la definición de robot pues no es única, existen diferentes definiciones dependiendo el autor y dependiendo el contexto. Michael Gruber hace uso de esta definición ya que asocia al robot con el ser humano, como lo podemos apreciar en la imagen. Esos robots antropomórficos o en forma de brazo humano presentan una serie de características las cuales deben considerarse al momento de diseñar o de adquirir un robot. Entre las características se encuentran la velocidad, dependiendo para qué se desee un robot, puede ser un robot muy veloz, el cual debe tener una estructura muy específica para que pueda desarrollar esta velocidad, o puede ser un robot que no se requiera tanta velocidad, pero sí con mayor capacidad de carga. El tipo de actuador también es importante dentro de las características de los robots, ya que podemos tener actuadores eléctricos, actuadores neumáticos o hidráulicos. La programabilidad hace referencia a la forma en cómo se va a programar, cómo se le va a dar instrucciones al robot, si este tiene su propio lenguaje de programación, si es un lenguaje común al alcance de todos, o de qué forma se va a diseñar al robot a seguir una cierta trayectoria. Los grados de libertad hacen referencia al número de movimientos que puede tener un robot y que estos van asociados directamente con el espacio de trabajo que va a desarrollar. La precisión repetitiva, en este sentido, es que tanto un robot puede llegar al mismo punto repetidas veces sin que exista un error o el error debe ser mínimo. La capacidad de carga es cuánto puede cargar un robot. Hay robots que pueden cargar toneladas, hay robots que no pueden cargar más allá de unos cuantos kilogramos. La región espacial de trabajo hace referencia a todo el espacio que puede abarcar el robot, los límites hacia afuera, pero que alcanza el robot, pero dentro de un espacio. Y el área lineal de trabajo, o área de trabajo lineal, se refiere hasta dónde alcanza el robot en línea recta, pero si consideramos que nosotros doblamos o movemos una de las articulaciones, ese trabajo lineal o esa región lineal ya no va a conservarse, ya que va a reducir la distancia. Y finalmente hay que considerar también la coordenada de los movimientos. Podemos mover un robot en coordenadas cartesianas, X y Z, o en coordenadas polares, pero también podemos mover al robot en base a las diferentes articulaciones que tienen. Es decir, podemos mover al robot en el eje de rotación de la articulación 1, a lo largo del eje de rotación de la articulación 2, a lo largo del eje de articulación del eje 3 y así sucesivamente. ¿Cuáles son los elementos que conforman un robot? Pues en una analogía con el cuerpo humano, tenemos que la estructura mecánica es la que soporta al robot. En este caso es equivalente a los huesos de una persona. Los transmisores son aquellos que van a transmitir el movimiento, como pueden ser ruedas, bandas dentadas, como pueden ser poleas, eh, y algunos otros mecanismos, y son equivalentes a lo que serían los tendones y ligamentos en el ser humano. Los reductores son importantes porque nos ayudan a controlar y a modificar la velocidad de los motores para que estos lleguen a una cierta posición deseada. Los actuadores son los que le dan la fuerza al robot, pueden ser, como ya había mencionado, eléctricos, neumáticos o hidráulicos. Los sensores son equivalentes a los sentidos de las personas, ya que con estos permite interactuar con el entorno, permite saber qué hay allá afuera y cómo está interactuando dentro del espacio de trabajo para que el robot no sufra algún tipo de colisión. Tenemos también lo que son los controladores, que viene siendo el cerebro del robot, y aquí vamos a encontrar diferentes formas de
de implementar este tipo de controladores, y los efectores finales. El efector final es el elemento que nos va a permitir aplicar el robot en alguna tarea en particular. Pueden ser pinzas, pueden ser ventosas de sujeción, puede ser una pistola de soldadura, etcétera. Dentro de la estructura mecánica del robot vamos a encontrar que tenemos, y ya lo habéis mencionado, diferentes tipos de articulaciones. Lo menciono rápidamente, ya lo vimos en el video anterior. Tenemos articulaciones de rótula, planares, tornillo, prismático, rotación y cilíndrico. Y esto nos lleva, como también había comentado, a diferentes configuraciones de robots, como son el cartesiano, el cilíndrico, el polar, el escara o el angular o antropomórfico. Aquí vemos algunos ejemplos del robot cartesiano y del robot cilíndrico, ya algunos ejemplos reales. Tenemos ejemplos de robots polares y de robots cara, y también tenemos por ahí una configuración de lo que es el robot paralelo. Y bueno, hemos mencionado que grados de libertad van a determinar mucho las características del robot, y en este caso es el número y tipo de movimientos del manipulador. Eh, cada, cada grado de libertad le va a dotar al robot de un desplazamiento a un giro en una dirección, y cada articulación pues le dota por lo menos de un grado de libertad a cada robot. Y podemos tener grados de libertad por articulación, es decir, cada articulación nos ofrece un movimiento, o lo podemos tener por grado de libertad lineal, es decir, cuando se traslada de un lado a otro el robot. Tenemos aquí algunos ejemplos de robots comerciales. Está el ASRS, que es un robot de posicionamiento carga y descarga, y es un robot cartesiano. Aquí vale la pena mencionar que los robots se clasifican o se identifican cuando se habla de grados de libertad. Este robot es de 4 grados de libertad, y entre paréntesis se coloca 3-1, que significa que son 3 grados de libertad en el cuerpo y un grado de libertad en lo que sería la orientación. Tenemos el robot Júpiter, que es un robot de escara, también de 4 grados de libertad, 3 grados de libertad en cuerpo, 1 grado de libertad de orientación. Tenemos aquí otro que es el Move Master Mitsubishi, de 5 grados de libertad. El Puma 500, que es de 6 grados de libertad. Aquí tenemos 3 grados de libertad en el cuerpo para posicionar, y 3 grados de libertad en el extremo o en la muñeca para orientar. Y como ya hemos visto, pues hay varios fabricantes. Esta tabla es un tanto ya antigua, o ya no tan vigente, pero podemos ver una tendencia de que las empresas ABB, FANUC y KUKA son las principales empresas que fabrican robots. Luego tenemos lo que son los transmisores y reductores. Como ya había mencionado, son aquellos que van a permitir transmitir el movimiento. Y tenemos, por ejemplo, lo que son transmisores circular-circular, como los engranes, las correas dentadas, las cadenas, los cables, etcétera. Tenemos transmisores que convierten el movimiento circular en lineal, como son el tornillo sin fin y la cremallera. Y tenemos los transmisores que permiten el movimiento lineal en circular, como puede ser el pararticulado o la cremallera. Aquí vemos algunos ejemplos de algunos transmisores de movimiento, el diferencial o algunos otros elementos. Algunos enlaces rígidos, como son de la manivela. Algunos mecanismos articulados, ahí vemos el método de las 4 barras, el método de cremallera de piñón, entre otros. Luego tenemos lo que son los reductores, que son los que adaptan el par y la velocidad de salida del actuador. Tenemos los reductores armónicos, y tenemos los actuadores. Como ya había mencionado, los actuadores son aquellos que generan el movimiento, le dan la fuerza al robot para moverse. Habíamos dicho que existen neumáticos, hidráulicos y eléctricos principalmente. Dentro de los eléctricos podemos encontrar los de corriente
continua, los de corriente alterna, y básicamente son motores, y tenemos también motores a paso, servomotores, etcétera. Y ahí en la tabla podemos ver una serie de ventajas y desventajas. Tenemos algún ejemplo de actuadores neumáticos y de actuadores eléctricos. Finalmente tenemos lo que son los sensores. Habíamos dicho que son aquellos que le proporcionan al robot las características de posición, precisión, velocidad e inteligencia. Y podemos tener sensores tanto internos como externos. Los internos son aquellos que le permiten al robot conocer el estado propio del robot. Por ejemplo, si el robot ya está girando más de la cuenta de lo que podría girar. Y los sensores externos son aquellos que interactúan con todo aquello que está fuera del robot, como por ejemplo sensores de presencia, sensores de magnéticos, sensores sensitivos, capacitivos, etcétera, que también van a permitir interactuar con el efector final. Tenemos sensores, aquí vemos otros ejemplos, sensores de posición, sensores de velocidad y sensores de presencia. Tenemos algunos ejemplos de sensores angulares de posición y sensores lineales de posición. Aunque en la actualidad pues hay mucho más sensores que los que acabo de mencionar. Y tenemos la última parte del robot, son los efectores, el efector final, que muchas veces se le llama el gripper o la pinza, pero no es correcto decirlo, ya que un robot no necesariamente tiene pinzas al final de su estructura. En algunos casos puede tener una pistola de soldadura, o una broca, o algún otro mecanismo de sujeción. Pero bueno, para efectos prácticos podemos decir que el efector final es el gripper, que es el elemento que sujeta cosas, y también se le llama pinzas. Tenemos otros efectores como los magnéticos, ventosas, adhesivos y electroimanes, que son utilizados para sujeción, o herramientas de soldadura, desarmadores, medición de sección, fresa, cañón o pistola de pintura, que son herramientas con las cuales va a trabajar el robot. Vemos aquí algunos ejemplos de los efectores finales. Y cabe mencionar, o es importante mencionar, que los efectores finales, o la parte del efector final, va a depender mucho del movimiento de la muñeca del robot. En este caso, un robot que contiene 3 grados de libertad en su muñeca, contiene los 3 movimientos que se muestran ahí, el hand rotate, el wrist flex y el wrist rotate. ¿A qué hace referencia a estos? Hace referencia en español a un giro, que sería extendiendo el brazo, el giro de la muñeca a lo largo del brazo, como eje de rotación. El pitch o elevación, que sería un movimiento de muñeca de hacia arriba hacia abajo, y el yaw o desviación, que sería un movimiento de izquierda a derecha por parte de la muñeca o de la palma. Algo así como diciendo hola, pero con la palma hacia abajo. Y en resumen podemos decir que los robots se pueden clasificar en diferentes formas, dependiendo su estructura, dependiendo sus aplicaciones, dependiendo su morfología, y podemos tener ahí robots por el tipo androides, móviles, industriales, terrestres, acuáticos o zoomórficos. Por su estructura mecánica pueden ser clasificados por cartesianos, robots escara, antropomórficos, angulares, paralelos, cartesianos, esféricos y cilíndricos. Por el número de ejes se pueden clasificar en robots de 2 grados de libertad, 3 grados de libertad, 5 grados de libertad. Por el tipo de control, el robot se puede clasificar como robot controlado mediante una secuencia, robots controlados mediante una trayectoria operada de forma continua, robots teleoperados o robots adaptivos. Y finalmente, por las áreas de aplicación, podemos encontrar robots que se utilizan para empaquetado, para la carga, para las soldaduras, robots médicos, robots de exploración, entre otros. Y con esto llegamos al final de esta presentación, y en los próximos videos vamos a escarbar un poquito más acerca de la robótica en otros contextos. Sin más, les agradezco su atención.